Apreciados y respetados ajedrecistas, vamos a continuar con el estudio del gambito de rey y nos vamos a centrar en la defensa Cunningham, la cual se desarrolla de la siguiente forma: E4, E5, F4, E por F4, caballo F3, alfil E7. Esta es la jugada que caracteriza esta defensa. Antes de adentrarnos en ella, vamos a hacer un poco de historia. El nombre de esta variante procede de Alexander Cunningham, un jugador diplomático escocés que llegó a ser embajador británico en la República de Venecia. Estamos hablando del siglo XVII y XVIII. Aunque esta defensa se mencionaba ya en el libro de Greco, su entrada en escena en la historia del ajedrez data de 1842, con las dos partidas siguientes de von der Lasa, que vale la pena reproducir así rápidamente. Veamos. La primera partida de von der Lasa entre un aficionado ocurrió en Berlín en 1842. Von der Lasa conducía las blancas. E4, E5, F4, E por F4, caballo F3, alfil E7. Siguió alfil C4, alfil H4 jaque, G3, F por G3, enroque corto, G por H2 jaque, rey H1, alfil F6, caballo E5, alfil por E5, dama H5, dama E7, torre por F7, dama C5, torre F8, jaque con dos piezas, rey E7, D4, dama por D4, alfil G5 jaque, caballo F6, alfil por F6, G por F6, dama F7 jaque, rey D6, caballo C3, torre por F8, dama por F8 jaque, rey C6, dama B4, D5, alfil B5 jaque, rey B6, caballo A4 mate. Una interesante partida. Veamos la segunda partida, que también ocurrió durante el mismo año en Berlín. También conducía las blancas el jugador von der Lasa contra un tal Yakovlev. Empezó igual que la primera partida que acabamos de ver. Aquí el blanco jugó D4, y el negro en la anterior partida jugó dama por D4. Aquí se produce el desvío. En este caso, Yakovlev jugó dama por C4. Siguió dama E8 jaque, rey D6, dama por E5 jaque, rey C6, caballo A3, D6, D5 jaque, rey C5, alfil E3 jaque, rey B4, C3, rey A4, B3, rey por A3. En lugar de capturar la dama, aquí se produce el mate con alfil C1. Por otro lado, unos años después,
Morphy ganó la siguiente miniatura contra McConnell en Nueva Orleans, 1849. Veámosla. E4, E5, F4, E por F4, caballo F3, alfil E7, alfil C4, alfil H4 jaque, rey F1, D6, D4, dama F6, E5, D por E5, D por E5, dama E7, alfil por F4, alfil G4, caballo C3, C6, caballo E4. Aquí las negras abandonaron. Henry Bird se hizo entonces un ferviente partidario de la defensa, y aunque perdió con Morphy su primera partida con la misma, consiguió algunas notables victorias, por ejemplo, ante Wishka y McDonnell. Vamos a ver ahora esta defensa, cuáles son sus temas y planes principales. La defensa Cunningham parece basarse en el jaque de alfil en H4. De esta manera desenrocan al rey blanco, lo que si por una parte es muy tentador, por otra también es problemático, pues para el desarrollo del caballo rey será un considerable obstáculo el hecho de que el alfil se encuentre atacado. Hay que decir que las negras optan por un método flexible y no debilitador, ya que renuncian al avance de G7, G5, y pueden basar su contrajuego en la reacción central D7, D5, típica de muchas variantes del gambito de rey aceptado. Entre los ilustres adeptos a la defensa Cunningham se cuentan entre los grandes maestros de pasadas generaciones Miguel Najdorf, Wolfgang Usinger, Radmir Holmov, Víctor Korchnoi, Alberico Kelly, Borislav Ivkov y Mayechi Burdanidze, aunque no fuese su alma exclusiva contra el gambito de rey. De las generaciones más recientes lo practican Nikola Mitkov, Mark Hebden y Johnny Hector. Vamos ya de lleno a estudiar esta defensa. E4, E5, F4, E por F4, caballo F3, alfil E7. Como he comentado antes, esta es la jugada que caracteriza la defensa Cunningham. Las blancas disponen aquí de dos continuaciones esenciales: caballo C3 o alfil C4. En este capítulo vamos a estudiar la variante con caballo C3. Concretamente, la variante que se produce cuando el negro responde a esta jugada alfil H4 jaque. En la próxima lección estudiaremos en lugar de este jaque la variante del negro con caballo F6. Vamos pues, después de caballo C3, esta es una jugada provocadora que incita a las negras a dar el jaque en H4, pues el rey blanco deberá situarse en la casilla torpe entre comillas E2,
Ahora que estamos en esta posición, merece la pena comentar que también el blanco dispone de otras alternativas a caballo C3. Las más usuales han sido alfil E2 o también avanzar el peón a D4. Veamos lo que ocurrió con alfil E2 en una partida por correspondencia jugada en 1993. Prosiguió caballo F6, D3, D5, E5, caballo G4, alfil por F4, F6, enroque corto, caballo C6, E por F6, y aquí es buena la respuesta, caballo por F6. Veamos la otra variante después de alfil E7 del negro. D4. Aquí las negras pueden proseguir con D5 o dar el jaque típico, alfil H4 jaque. Por ejemplo, si alfil H4 seguiría rey E2, D6, alfil por F4, alfil G4, G3, alfil F6, caballo C3, con ligera ventaja blanca según Korchnoi. Después de D4, si las negras deciden proseguir con D5, entonces E5, alfil H4 jaque, rey E2, F6, caballo por H4 jaque, F por E5, caballo F3, E4, caballo E5, dama F6, rey D2, caballo E7, C3, enroque corto, rey C2, caballo D7, dama H5, C5. Composición complicada. Regresemos a la posición de partida. Las negras deben decidirse por uno de estos dos planes. Como he comentado antes, hackear con los inconvenientes derivados de la situación del alfil que habíamos comentado, que quedaría un poco atrapado el alfil, desconectado si el caballo jugara caballo negro a F6. O también puede el negro optar por un juego más flexible con desarrollo normal. Esto sería con la jugada caballo F6 en este momento. Caballo C3. Aquí es donde decía yo que el negro tiene las opciones alfil H4 o caballo F6. Vamos ya de lleno con la variante principal, caballo C3 del blanco. Aquí estudiaremos el jaque con el alfil. En la próxima lección
estudiaremos caballo F6. Alfil H4, jaque, rey E2, C6 es la jugada principal. Sin embargo, aquí se han ensayado varias alternativas. La interesante D5 parece un tanto drástico, pero responde al espíritu de estas posiciones. Es decir, con idea de liberar el juego y activar el desarrollo negro. Vamos a verlo enseguida. Las otras opciones del negro son D6 o regresar a E7. Veamos D5 cómo se desarrollaría la partida. Caballo por D5, caballo F6, caballo por F6 jaque, dama por F6. Lo habitual es que jueguen D4. Sin embargo, otra opción blanca sería avanzar a E5, dama A6 jaque, D3, alfil G4, alfil por F4, caballo C6, con juego más o menos igualado según un análisis de Ewe. Nosotros vamos a ver la jugada en lugar de E5, D4. Alfil G4, dama D2, caballo C6, C3, G5, rey D1. Este suele ser el camino habitual para esconder al rey blanco de la tormenta. Muchas veces se sigue el camino siguiente. Después de rey D1, enroque largo, rey C2, torre H, E8, alfil D3, alfil por F3, G por F3, caballo por D4, C por D4, torre por D4, dama C3. Gallagher, Lovans. Esta partida la estudiaremos en su totalidad cuando estudiemos las partidas temáticas de esta variante. Vamos a regresar a esta posición. El blanco jugó C3. La posición está prácticamente igualada, pero las blancas parecen tener ventaja. Aquí hemos visto que el negro jugó G5. Sin embargo, en una partida entre Short y Piquet Madrid 1997, en lugar de G5, Piquet escogió el enroque largo. Y después de dama por F4, dama E6, rey E3, las blancas obtuvieron ventaja. Esta extraña jugada de rey es la que permite darle la ventaja al blanco. Visto esto, regresemos a esta posición y veamos ahora si el negro opta por D6. D4 pues, alfil G4, alfil por F4, caballo C6, dama D3, caballo G, E7, rey D2, caballo G6. Merece la pena detenernos aquí y ver la otra alternativa para el negro, que es capturar en F3. Si G por F3, dama D7, torre D1, enroque largo, rey C1, rey B8, dama E3, A6,
D5. Sin embargo, aquí hay una jugada más interesante. Alfil C4. Continuemos pues con D5, caballo E5, torre D4. La idea de esta jugada es continuar con B4 y alfil por A6. Alfil F6, torre B4. Evidentemente, las negras rechazan este plan. C5, D por C6, caballo 5 por C6, torre B3, caballo D4, torre A3, alfil E5, alfil G3, G5, rey B1. Sin embargo, esta movida de rey no es la mejor. Aquí es necesario jugar la excelente caballo E2. Rey B1, torre C8, alfil F2, H6. Y aquí las blancas sacrificaron erróneamente, con la idea que hemos comentado anteriormente, alfil por A6. Sin embargo, habrían mantenido cierta ventaja si hubieran jugado H4. Estoy hablando de una partida entre Planning y Ivbok en el campeonato de Yugoslavia del día 23 de enero de 1978. Vamos a ver, por último, a partir de esta posición, la última opción interesante del negro. Habiendo visto D5 y D6, nos queda alfil E7. Veamos qué ocurre. D4, caballo F6, alfil por F4, D5, caballo por D5, caballo por D5, E por D5, dama por D5, rey F2, dama D8, alfil C4, enroque corto, torre E1, alfil G4. Esta jugada un tanto extraña, alfil B3, es la mejor. Caballo C6. Sería bastante dudosa alfil por F3, ya que entonces seguiría dama por F3, dama por D4 jaque, rey F1, caballo C6, torre a D1, dama por B2 y torre D7, con ventaja blanca. Balashov Akhzamov, campeonato de la URSS 1983. Por tanto, regresemos a la jugada 13 y en lugar de alfil por F3, lo correcto es caballo C6. C3, alfil D6. Y la ventaja blanca es mínima según un análisis de Balashov. Vistas todas estas líneas, vamos a la partida con las jugadas principales. Rey E2 y C6. Aquí prácticamente se juega sistemáticamente D4, D5 y la jugada principal es alfil por F4.
De hecho, esta jugada es mucho mejor que avanzar el peón a E5, ya que entonces sigue alfil G4, alfil por F4, excelente romper en F6, G3, F por E5, alfil por E5, alfil F6, alfil G2, caballo H6, torre E1, y con el enroque corto parece que las negras tienen ventaja. Luego aquí, en lugar de E5, continuemos con la variante principal, alfil por F4. Lo normal aquí es que el negro juegue D por E4, pero también se ha jugado alfil G4. Estudiemos un poco esta línea. Dama D3, caballo E7, rey D2. Sin embargo, también podría intentarse la igualdad jugando aquí G3. Si G3, entonces caballo G6, alfil por B8, torre por B8, rey F2, alfil F6, E por D5, enroque corto, alfil G2, C por D5, y parece que hay igualdad. Vamos a regresar a esta posición. El negro jugó caballo E7 y el blanco, en lugar de G3, opta por rey D2. Tampoco es mala esta jugada. Si alfil por F3, dama por F3, caballo G6, alfil E3, D por E4, dama por E4 jaque, incluso aquí las blancas tienen ligera ventaja. Esto ocurrió en una partida entre Spassky y Hermann, Alemania Federal 1985. Vamos a terminar ya con el estudio de esta línea, regresando a la posición después de que el blanco jugó alfil por F4. Las jugadas principales son las siguientes: D por E4, caballo por E4, alfil E7, rey F2, caballo F6, caballo por F6 jaque, alfil por F6, C3, enroque corto, alfil D3, alfil E6. El equilibrio parece total y absoluto. Vamos a dejar esta lección y me despido con un consejo. Es peor una pieza desarrollada en una mala casilla que incluso una pieza sin desarrollar. Gracias amigos por ver mis vídeos y hasta el próximo. Nos vemos.